El tema de momento tiene que ver con Colombia, pero el gran protagonista es Venezuela. ¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados? Es una buena pregunta, no solamente para plantearla, sino para que alguien nos pueda responder. Hace poco hicieron un muestreo, hicieron un análisis sobre las distintas posibilidades que ha tenido la oposición y el gobierno de encontrar una mesa de diálogo para poder entablar o poder conocer cuáles son esos avances. Para el venezolano, lamentablemente, no existe ningún avance. Incluso ve palabras como diálogo, negociación con bastante distancia. Palabras que además tienen que ser amables, porque uno entabla un diálogo para encontrar o lograr un acuerdo, pero el venezolano rechaza la palabra diálogo, rechaza la palabra negociación. La pregunta es, ¿hay avances? Yo creo que nos los puede responder una persona a quien estimo, coordinador de la delegación de la plataforma unitaria y quien ha estado muy de cerca en todos estos procesos de forma correcta e íntegra para poder sin duda gestar un acuerdo que el país necesita urgentemente. Incluso cuando uno habla de acuerdo, también la gente salta. A acuerdo no se puede llegar con ellos. Tenemos a Gerardo Bley, coordinador de la delegación de la plataforma unitaria, conectado por Zoom, para hablar un poco sobre los avances. Más allá de hablar ahorita de la cumbre, yo quiero preguntarte, porque mi análisis es que el venezolano nunca ve avances, pero ustedes como están sentados, tal vez puedan explicar si se ha logrado entre tantas veces que han buscado un espacio para poder generar un punto de encuentro. Te pregunto, Gerardo, ¿se ha podido lograr? ¿Se ha podido avanzar en algo? No te escucho, no te escucho. No te escucho, seguramente está el micrófono en mute. No, no está en mute. Ahora sí, te escucho perfectamente. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos tus oyentes. Yo sí te escuché perfectamente. Y fíjate, es una pregunta compleja, porque no solamente el venezolano está harto de la palabra diálogo, de la palabra negociación, de cualquier proceso que vea que no ha habido éxito para poder producir salidas, sino de cualquier tipo de salida incluso. Mm. eh, Porque no ha habido salida, porque tenemos 22 años en un proceso paulatino y progresivo de destrucción de la democracia, donde hoy en día eh, confiar en el voto, en las elecciones libres, es realmente un acto de proeza y donde han intentado realizar cualquier tipo de eh, salidas u opciones y tampoco han sido victoriosas. Entonces, eso creo que ha llevado a la desesperanza y un país que ha quebrado, un país que ha producido millones de migrantes buscando suerte fuera, pero nos toca tratar de construir una salida. Y en este momento, a esta fecha, yo no veo otra que no sea negociar, que no sea sentarse en una mesa para poder lograr acuerdos que permitan destrabar la crisis política, destrabar la crisis económica y, por supuesto, la crisis profunda social que tiene nuestro pueblo. Eso tiene adversarios, siempre tiene adversarios, igual que cualquier otro tipo de salidas que se han planteado. Y también tiene gente que la favorece. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que tenemos enfrente? Y si nosotros somos sinceros, de verdad sinceros, y se lo dice alguien que no aspira a ningún cargo público, no quiere regresar a la actividad pública, estoy ejerciendo hoy en día lo que a mí me gusta, que es ser abogado, y creo que como abogado, que además se ha especializado en negociaciones, necesito decir, le digo con toda la sinceridad que ¿cuál es la otra opción? Eh, Vamos a un proceso electoral el año que viene. Nos guste o no, hay una elección presidencial. Esa elección presidencial tiene condiciones, tenemos habilitados a todos los que aspiran a ser candidatos, tenemos condiciones de estabilidad y de imparcialidad que permitan una competencia justa. ¿Por qué termina la declaración de Colombia diciendo que se requieren elecciones libres, transparentes y plenas de garantías para los venezolanos? Porque no las hay, porque no son libres, porque no son transparentes y porque para el mundo, al menos para estos 20 países de los cuales muchos son amigos de Maduro, terminaron identificando esos puntos comunes y el primer punto común es que se necesita un cronograma electoral con elecciones libres, transparentes. Y eso lo sabemos los venezolanos, pero cobra mucha fuerza que también lo digan
otros países, otros gobiernos democráticos del mundo, una serie de gobiernos que han sido electos por sus pueblos. Entonces, si ese es un escenario, el escenario de no negociar significa que no vamos a tener esas elecciones libres, transparentes y plenas de garantías como está pidiendo la comunidad internacional y como pide el venezolano, aquí y afuera. El venezolano que está dentro de Venezuela y el venezolano que está afuera, que también tiene derecho a votar conforme a la Constitución. Pero eso no basta solamente, porque suponte que un candidato de oposición, de la oposición democrática, gane las elecciones. Le van a entregar, sino si quienes están ejerciendo el poder de manera autoritaria, de manera hegemónica, son los que podrían tener temor de entregarlo porque puede venir la justicia con ellos. Se necesita crear un pacto que tenga garantías de gobernabilidad para ese nuevo gobernante. Pero también se necesita que se recompongan las instituciones del país. No podemos vivir con un país donde tú no sabes si mañana te apresan y no tienes un sistema judicial que te vaya a buscar un juicio imparcial o te garantice un juicio imparcial, sino que por antojo del funcionario de turno, mañana estés preso porque dijiste algo que no le gustó, tú que, por ejemplo, ejerces el periodismo y la comunicación social en el país, o cualquiera de los que nos esté oyendo que ponga un tuit que no le guste al régimen en su cuenta. Yo no tengo la varita mágica, ninguno de los que estamos en la negociación tenemos varita mágica, pero tenemos un convencimiento fuerte de que o negociamos o no va a retornar la democracia a Venezuela. ¿Y qué podemos negociar? Porque cuando dice, bueno, negociamos, ok. Cuando tú no tienes nada que aportar en la mesa de negociación, es muy complejo negociar. Cuando todo lo tiene el otro, porque le estamos pidiendo elecciones libres, transparentes, y reinstitucionalización, separación de poderes, que haya incluso para ellos mismos, Contraloría y poderes públicos que controlen los dineros públicos para que no se los vuelvan a robar, como acaba de pasar con todos los dineros estos de PDVSA, las criptomonedas y los criptoactivos que ellos mismos han denunciado. Si hubiera balance de poderes, eso al menos se hubiera podido evitar en esa escala gigantesca. Pero cuando alguien está solo en el poder, no tiene controles. Y cuando no tiene controles, pasa lo que pasó. ¿Qué podemos garantizar? Que estamos haciendo los esfuerzos para ello. Por eso aceptamos la invitación del presidente Petro para ir a Bogotá a hablar con él antes de la cumbre, antes del encuentro. Porque él ya había hablado con Maduro, había hablado con el presidente Biden, con los americanos. Y regresando, estando en Washington, nos invitó a ir a Bogotá a hablar con él. Estuvimos en Bogotá el día sábado por la noche reunidos con él, el domingo nos regresamos. Hay gente que tiene la confusión de que es que nos quedamos en la cumbre, etc. El domingo a las 8 de la mañana yo tomé un vuelo a Panamá, Caracas. Nosotros tenemos que hacer todo el voltarón, no como pues, los que viajan en vuelos privados, etc. Bueno, ¿por qué? Porque además no estábamos invitados a la cumbre. Lo que quería saber el presidente Petro era cuál era la visión nuestra. ¿Cuál era la visión y por qué se había detenido el proceso de negociación de México? Se detuvo por segunda vez porque Maduro lo mandó a detener. Y lo mandó a detener a costa de lograr en ese proceso durante estos 5 meses, se detuvo el 26 de noviembre, durante estos 5 meses, mejoras económicas y licencias y mejorías en sanciones a cambio de democracia y de avances en el cronograma electoral y de condiciones electorales para poder, yo hubiera podido, por ejemplo, paliar esta durísima crisis económica con algunos más ingresos para Venezuela. Pero irresponsablemente se pararon y eso es imperdonable. Lo que está diciéndole la comunidad internacional y lo que dijeron estos 20 países, que ojo, hay de izquierda, hay de derecha, hay de centro allí. Hay aliados nuestros y había aliados de Maduro. Y concluyeron 3 puntos, Luis. 3 puntos muy importantes. Uno, lo que dije, la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita celebrar elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para los venezolanos. Que además se cumplan en ese mismo punto todas las observaciones de la misión electoral que hizo aquí, la observación electoral que hizo la Unión Europea en las elecciones regionales, que hizo una recomendación de 23 puntos y que todavía no ha podido venir a entregar el informe al CNE para que empiecen a cumplir esos puntos. 2, que a medida que las partes vayan avanzando en el cumplimiento de estas etapas, porque una elección no es un día, es todo un proceso que tiene etapas de cumplimiento, desde las campañas, la habilitación de los partidos, la habilitación de los candidatos que puedan hacer campaña, etcétera.
Todos esos pasos tienen que ir cumpliéndose y entonces se puede ir desmontando el proceso de sanciones. Y eso lo dice dentro de esa reunión Estados Unidos, que es el dueño de las sanciones. Nosotros no somos los dueños de las sanciones, son los Estados Unidos. Sí. Y le ha dicho, de manera progresiva puedo. Y la tercera y última cosa, Luis, disculpa, No, adelante, es que se adelante. regrese a la mesa de negociación que hemos venido teniendo en México para poder avanzar en toda la agenda de negociación. Todos estuvieron de acuerdo, hasta los amigos de Maduro, sin más condiciones. En Sí, cambio, Maduro sigue en su discurso maximalista, me levantan todo, me liberan a fulano y entonces yo regreso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a negociar? Si lo quieres todo antes. sí. Hablando de la negociación, siempre ha generado, según la visión de la ciudadanía, un balance muy visible sobre las peticiones del gobierno, del régimen y la poca influencia o la poca capacidad de avance de la oposición. Y podemos tocar muchos temas, Gerardo. Ya que tocas el tema de las sanciones, me parece interesante tal vez colocar este tema, a ver cómo lo abordamos, ¿no? Por una parte, Jorge Rodríguez constantemente en su discurso anuncia que no va a firmar ningún acuerdo con ninguna oposición ni acuerdo de nada hasta que se levante totalmente las sanciones. Estados Unidos ayer, luego de la conferencia, anunció a través de la Casa Blanca que las sanciones solamente se van a levantar si existen, por supuesto, avances en el cronograma para unas elecciones libres en Venezuela. Aquí hay un choque de trenes, por ponerte este punto, como lo hay en otros, pero ya que el tema más importante que siempre traen a mesa la oposición, incluso el gobierno, con el tema de las sanciones, lo quiero compartir o que me ayudes así, o que me compartas tus reflexiones, ¿no? ¿Cómo vamos con este punto cuando hay un choque de trenes? Uno no parece sí, acceder ni llegar a un acuerdo y el otro está diciendo, mira, no va a haber sanciones libres hasta que haya elecciones en Venezuela. Mira, ¿tú sabes por qué yo no declaro mucho? Para no ser preso de mis palabras. No te quiero comprometer tampoco. No, 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 para nada. Lo estoy diciendo en el sentido que te voy a explicar. Cuando tú te paras frente a un micrófono como hace Maduro y dices, si no me quitan todas las sanciones, yo no regreso, y expones tus máximas de negociación, entonces te cuesta mucho más regresar, aun cuando quieras regresar, porque ante los tuyos vas a quedar como un débil cuando regreses. Pero la verdad es que lo que está haciendo es exponer sus máximas de negociación. Quiero que me quiten todas las sanciones. Y nosotros estamos diciendo, quiero toda la institucionalidad democrática, quiero que me liberes a los presos políticos, quiero que cesen las persecuciones, quiero que los exiliados puedan volver, quiero las condiciones electorales completas, el cronograma, y habilita a los candidatos y restablezcamos el orden constitucional, nuestras máximas. Ahora, yo no puedo estar todo el tiempo declarando, si no me das todo eso, no me siento. Es más o menos como si yo estuviera declarando, si no me das todo eso, me liberas a todos los presos políticos, Yo no me siento. No, es que esas son mis máximas. Vamos a sentarnos entonces, a buscar las Un medias. punto de encuentro. Porque si no, de eso se trata negociar. Es así. Cuando tú vas a comprar, no sé, un teléfono y te parece que es muy caro a quien o el carro de segunda mano que uno compró, que entonces dice, oye, eso está muy caro, rebájamelo, yo no puedo sino esto. Negocias. Para eso es la negociación. Todo, el ser humano negocia todo el tiempo. Tú haces contratos, por ejemplo, de adhesión cuando te compras una caja de chicles en el kiosco. ¿Lo compras o no lo compras? Ahí tu voluntad no está en el precio, sino en comprarlo al precio que está fijado. Eso es un contrato de adhesión. Tú lo compras o no lo compras, o entras a un estacionamiento pago o no entras y lo pagas. Pero siempre el ser humano está haciendo negociación y contrato. Bueno, esto es una negociación muy compleja porque no es solamente entre dos partes. Implica también a un tercero que tú has nombrado, o a varios terceros, que tienen sanciones contra funcionarios o personeros del gobierno de Maduro, pero también tienen sanciones contra el gobierno de Maduro, contra PDVSA y contra el Banco Central. Sanciones genéricas. Y que están diciéndote, esos dueños de sanciones, que son terceros, que si aquí no se avanza en una agenda democrática, ellos no tienen posibilidad de ir desmontándolas. Porque las sanciones fueron colocadas por déficit democrático por unas elecciones que no fueron reconocidas en el 2018. ¿Cuál es el otro escenario? Nos empecinamos todos en quedarnos en nuestra posición de máximas negociadoras
Entonces vamos al 2024, un proceso electoral presidencial que también se ha deslegitimado internacionalmente como el de 2018 y nos quedamos sancionados los venezolanos por terquedad Sí, o nos sentamos a negociar buscando las medias. sí. Yo creo que la solución es evidente. Gerardo, ya los minutos casi se nos terminan. Hablar sobre la cumbre de Bogotá, los acuerdos alcanzados, los avances. ¿Qué te dice un poco todo lo que ha ocurrido en las últimas horas? ¿Sientes que se pudo haber logrado un paso seguro sobre esta posibilidad de encuentro, negociación o salida a la crisis que vivimos Yo los creo venezolanos? yo creo que fue un evento importante en dos sentidos. En primer lugar, volvió a poner en la agenda internacional a Venezuela y a nuestra crisis. A veces creemos que somos el ombligo del mundo y no lo somos. A partir de la guerra de Ucrania, querido Luis, Venezuela dejó de estar dentro de las prioridades del mundo occidental y de las democracias. Pasó las economías a estar en primer lugar, esa guerra y esos problemas para Europa y para Estados Unidos y para América. Más que también cambiaron la tendencia de muchos de los gobiernos de Latinoamérica ideológicamente. Y ahora tenemos un Lula en Brasil, un Petro en Colombia, pero aún así, esta cumbre tuvo la virtud de volvernos a poner en la tapa, en la punta del interés internacional, porque Venezuela, sí, es un problema porque no hay democracia, pero también es un problema porque esa inestabilidad interna, esa crisis política, económica y social genera una migración gigantesca y ese es el principal problema para los países de afuera. Tenemos que entenderlo. Ahora, ellos dieron cuenta que si aquí no hay resolución de la crisis interna, la crisis migratoria que los afecta no va a solucionarse, porque no va a haber mejoría económica y porque no va a haber mejoría social. Y va a seguir el venezolano tratando de buscar un futuro mejor fuera de nuestras fronteras, desgraciadamente. Tenemos que generar esos acuerdos que puedan traer la paz económica, la paz política y la paz social, que empecemos a reconstruirnos como nación, que se reconstruya un aparato productivo y que genere fuentes de empleo y que seamos capaces otra vez de tener a nuestra gente en nuestro territorio y no en el exilio forzoso que significa esta migración. Eso es importante. Esa cumbre produjo volver a estar en el primer punto, o por lo menos en la agenda internacional. No en el primer punto, pero estamos otra vez en la agenda internacional. Número dos, hay acuerdos importantes, pero lo que yo creo que llegó como llamado de atención más importante, regresen las partes a negociar. Ese es el tercer punto de lo que leyó Leiva ayer. Y lo ato con lo que decía al principio. O negociamos o vamos a seguir sancionados, deslegitimados en los procesos de elecciones, etcétera. Ojalá que eche yo en falta de la declaración que dio el canciller Leiva ayer después de cerrar el encuentro en Bogotá. Pues eché en falta que no habló de los presos políticos, eché en falta que no habló de la violación de derechos humanos. Parece que no hubo consenso entre los 20 países que participaron. Eché en falta que no nos habló tampoco de la posibilidad cierta de que ellos puedan, todos esos países, convertirse en un grupo de amigos de apoyo a la negociación y garantes de los acuerdos a que se lleguen. Porque cuando se firman acuerdos, debe haber países externos que le digan a las partes cumplan. Por ejemplo, el acuerdo social determinaba la constitución de un fondo, o determina, porque todavía está vigente, la constitución de un fondo en las Naciones Unidas, al cual se le van a ir traspasando progresivamente 3.000 millones de dólares. Sabíamos que era difícil, son dineros que están afuera de la República, en cuentas que están bloqueadas, etcétera, y hemos tenido que trabajar todos estos meses para irlos desbloqueando. Estamos muy prontos a poder constituir ese fondo en las Naciones Unidas para darle cumplimiento a esto, pero ha sido casi un trabajo unilateral nuestro, forzando al gobierno de Maduro a que también trabaje, cuando el trabajo comprometido del acuerdo era los dos. Y no sentarse a decir, dame los 3.000 millones, Gerardo, en cadena nacional de televisión o en su programa de televisión. No es mandándome mensajes a mí, Maduro, que vamos a resolver esto. Es sentándonos en la mesa a trabajar. Gerardo Bley, coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, abogado, agradecido por el tiempo y además, bueno, Gracias, que me Luis. hayas dado la oportunidad. Sabemos, como bien lo comentaste, que no te gusta dar declaraciones y bueno, Es que un negociador que está en los micrófonos daña la negociación. sí,
tiene normalmente que entonces estar estridente como está Maduro exigiendo yo no sé cuántas cosas y después le cuesta mucho más sentarse a negociar. Es así. Gracias. Feliz tarde. Bueno, son las 5:47. Vámonos rápidamente, que nos quedan segundos para terminar la primera hora con publicidad. Publicidad. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. Dedicado.